somos creados a la imagen de Dios. Y eso significa que Dios quiere que crezcamos como seres humanos. El pecado es todo lo que nos impide crecer como seres humanos creados a la imagen de Dios. Y los pecados que cometemos en nuestra vida son síntomas de la condición del pecado en que vivimos. Vamos a tomar un ejemplo. Si un hombre sale después del trabajo y se emborracha, está cometiendo un pecado. Pero ese pecado es síntoma de la condición de pecado que controla su vida. Tal vez se siente inadecuado. Tal vez su jefe le trata injustamente y eso le hace sentir enojado y deprimido. Entonces sale después del trabajo para emborracharse, para escapar. Y después, cuando llega a la casa, grita a sus hijos y tal vez los pega. Y eso le hace sentir aún más inadecuado. Entonces está en un ciclo vicioso, ¿no? Está atrapado en un ciclo vicioso. Y hay dos maneras de acercarse a ese hombre. Podríamos hacer una ley, un mandamiento. No tomes. Podemos intentar pararlo de tomar. Si tú tomas, Dios te va a castigar. Eso es el mandamiento. Pero no va a poder seguir ese mandamiento. Es imposible que va a seguir ese mandamiento. Porque todavía vive en el ciclo vicioso del pecado. Entonces tal vez lo va a seguir un rato, pero eventualmente se va a frustrar y va a emborracharse otra vez. La única manera que él puede superar esa tendencia de tomar es para ser sanado completamente de la condición del pecado, ¿verdad? Y eso va a eliminar también el síntoma de tomar. ¿Y cómo se va a sanar la condición del pecado? Bueno, él necesita saber que Dios le ama. Él necesita saber que no necesita probarle a Dios absolutamente nada. Que Dios le ama como Él es. Aun cuando su jefe le trata injustamente, Dios le ama todavía. Y ese hombre puede empezar a pensar en sí mismo en una forma diferente. Y entonces está sanado. Y entonces no tiene necesidad para ser así. Hoy hay otro caso. Se le acercó a Jesús un leproso de rodillas y dijo: si tú quieres, puedes curar. Se acercó a Jesús de rodillas porque ha aprendido a portarse así. Dijo que bueno, si tú vas a acercarte a un rabí, tienes que acercarse de rodillas, ¿no? Pero lo que es de ver es importante. Lo que es importante es lo que él dice, no que lo que hace. Porque este hombre ha empezado a pensar en sí mismo en una forma diferente. Él ha recibido la enseñanza de los sacerdotes toda la vida que él es leproso porque es pecador. Los sacerdotes han enseñado toda su vida que Dios no le ama porque es impuro. Como decía la primera lectura, ¿no?, del Antiguo Testamento. Él ha sido enseñado toda la vida por los sacerdotes que porque es impuro, él mismo puede entrar en el templo para seguir la ayuda de Dios, tiene que quedarse afuera. Pero ese hombre, a pesar de todas las enseñanzas de los sacerdotes, a pesar de todo eso, cuando ese hombre ve a Jesús, él siente el amor de Jesús y él dice a Jesús: si tú quieres, puedes curarme. Entonces, si tú no eres como los sacerdotes que me condenan al ciclo vicioso de mi vida, si tú quieres, tú puedes curarme. Yo sé que tú no me eres como una persona condenada a quedarme leproso para siempre porque soy pecador. Y Jesús dice: correcto, si quiero sanarte,
porque tu enfermedad no es un castigo. Es simplemente parte de la tragedia de la vida que yo he venido a transformar. Entonces él dice, ok, santo, entonces vete y enséñate a los sacerdotes para que ellos también puedan saber que no estás bajo ningún castigo. Entonces tú puedes regresar al templo y puedes estar en la presencia de Dios y puedes vivir así. Entonces hemos hablado de dos diferentes personas, dos diferentes casos de personas que necesitan sanación. En el Evangelio, el hombre cree que Dios está castigándolo. Eso es por enseñanza mala, enseñanza incorrecta por parte de los sacerdotes. En el otro caso, vemos un hombre atrapado en un ciclo vicioso de pecado porque se siente completamente inhabituado. Pero la solución es igual para los dos, ¿no? La solución es igual. Ambos tienen que aceptar que Dios los ama. Y una vez que tenemos seguridad del amor de Dios para nosotros, entonces no necesitamos ningún mandamiento para limitar nuestro comportamiento pecaminoso. Y una vez que estamos seguros del amor de Dios para nosotros, vamos a empezar a crecer como personas creadas a la imagen de Dios. Este miércoles es miércoles de ceniza. Ya, ¿verdad? Aunque todavía se siente como fríísimo, como es enero. Este miércoles es miércoles de ceniza. Entonces todos vamos a congregarnos en la iglesia en el frío y vamos a recibir ceniza. Recibir ceniza en la cabeza, ese es un símbolo antiguo, muy antiguo, es un símbolo de tristeza. En el Antiguo Testamento se usaba especialmente en tiempos de tragedia nacional. Pero para los cristianos recibir ceniza es signo que nosotros como pueblo sentimos tristeza porque estamos viviendo en este ciclo vicioso de pecado y tenemos mucha dificultad de salir de ese ciclo vicioso. Entonces, cuando recibimos la ceniza en la cabeza, en la frente, el sacerdote o diácono va a hablar palabras a nosotros. Y hay dos cosas posibles que pueden decir. Pueden decir, primero, acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Esas son las palabras de Dios a Adán en el libro de Génesis. ¿Y qué significan? Significan, acuérdate que el pecado es un ciclo vicioso y tú no puedes salir por tus propios esfuerzos. Dios dice a Adán, sin mí la vida va a ser nada más que la frustración constante de trabajar para sobrevivir. Siempre vas a sentirte adecuado. Me necesitas en tu vida. Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Acuérdate que no puedes vivir sin Dios. No puedes salir del ciclo vicioso del pecado sin Dios. Entonces, si tú vienes el miércoles de ceniza para recibir la ceniza y no vuelves a la iglesia hasta el Viernes Santo, entonces quedas atrapado en el ciclo vicioso del pecado, ¿no? Entonces yo espero que van a animar a sus familiares a venir a la iglesia para recibir la ceniza, pero también les va a decir que este es un símbolo de tristeza, es un reconocimiento que necesitamos regresar a la iglesia más enseguida para recibir esta vida nueva en Dios. Entonces, otra palabra que el sacerdote o el diácono puede decir, esa palabra nos invita a cambiar la vida. Arrepiéntate y cree en el Evangelio. Arrepiéntate y cree en el Evangelio. Esa es la palabra de Dios predicado por Juan el Bautista. La manera de salir del ciclo vicioso del pecado es creer en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Dios te ama. Entonces cambia tu forma de pensar. Acepta el amor de Dios para ti en Jesucristo. Entonces cuando
lleguen a la iglesia el miércoles para recibir la ceniza, trae contigo todas las cosas que te hacen triste en su vida, todas las maneras que has fallado, porque estás atrapado en el ciclo vicioso del pecado. Entonces, trae todas esas cosas tristes y cuando recibes la ceniza, dice, gracias Señor, gracias a ti, porque tú me amas y tú me puedes liberar de estos ciclos viciosos en que vivo. Señor, si tú quieres, puedes curar. Entonces escucha, porque Jesús te va a hablar la misma palabra a ti en tu corazón, diciendo al diablo, si tú quieres, sana. Y cuando sales de la iglesia el miércoles de ceniza, no piensa en lo que debes hacer, piensa en lo que quieres hacer para mostrar a tu familia